Bienvenidos a Mosaico 24. El programa de hoy se lo dedicaremos al cacao caraqueño. Sí, como escuchaste, en Caracas también siembran cacao. Además, te contaremos la labor de la Fundación Plumas y Colas en Libertad en voz de su fundadora Grecia Márquez. Y conocerás por qué el arte también se puede ver con las manos. Quédate y acompáñame en este recorrido. En pleno corazón de Baruta, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, está la Casa Samambaya. Aquí hay un proyecto de siembra de cacao criollo. Su fundador, Gonzalo Denis, nos cuenta cómo este espacio patrimonial se volvió un lugar de encuentro para los amantes del chocolate, quienes se acercan a conocer su historia y su sabor a través de su ruta del cacao. Lo que comenzó como una visión audaz en 2017 se ha convertido en la única ruta de cacao dentro de la ciudad de Caracas. A 1.300 metros sobre el nivel del mar se encuentra la Casa Samambaya, lugar donde se prepara el chocolate criollo, Río Cacao y el futuro Samambaya. Su fundador, Denis González, nos cuenta el nacimiento de este sabor criollo con patrones de paria. Mi nombre es Gonzalo Denis Bulton, director general de Río Cacao Chocolate. Es una marca que se inició en Río Caribe, en el estado Sucre, con la gente caribana, un hotel desde allá y Villa Estrella de Uva. Iniciamos pues también ese tema turístico en Río Caribe, entonces quisimos iniciar ya que el estado Sucre, sobre todo la región de Paria, pues tiene tanto cacao sembrado, quisimos pues incursionar en temas del chocolate, más que en el cacao, porque lo que nosotros hacemos es comprarle cacao a todos los productores de la zona, que es un cacao muy particular, que tiene un sabor muy particular, que es entre criollo y forastero, es un cacao que es lo que nosotros llamamos deltano o trinitario, y entonces con ese cacao pues nosotros hacemos nuestras tabletas Río Cacao. Nosotros hoy en día tenemos 7 tipos de tabletas bajo la filosofía Bean to Bar, que significa desde bean, desde la semilla, bar a la barra de chocolate. No hay ningún aditivo por ahí, no hay simplemente cacao y azúcar, que es la combinación perfecta desde el inicio que se crea el chocolate, es cacao y azúcar. Pero con el transcurso de la tecnología, etcétera, pues la industria chocolatera ha hecho más industrializado todo el proceso, y entonces le han puesto lecitina, le han puesto una cantidad de saborizantes, hasta aceites vegetales, cosa que nuestras tabletas o quienes tenemos y vamos por la filosofía Bean to Bar, simplemente es cacao y azúcar. Entonces no se le añade tampoco más manteca, ni conservantes, ni nada por el estilo. Entonces, como te dije, pues las 6 sabores que tenemos es el origen, uno que es el origen, que es el, cacao y azúcar, sin otro producto que le añadimos como a los otros. Otro es con nibs, que significa nuestro chocolate origen, solamente que le ponemos, trozos de nibs de cacao, que lo hace crujiente la tableta de chocolate. Otro con sal marina, que le añadimos a la tableta de origen, añadimos trozos de sal marina, generalmente de Araya, de la península de Araya, en el estado Sucre. Después tenemos las infusionados, que infusionamos con concha de naranja y mandarina, que dejamos infusionando dentro de la mezcla de chocolate. Después tenemos otro que es con café, que es una infusión de café. Y el último con sarrapia, que la sarrapia es como nuestra vainilla venezolana que crece en el sur del país y que le da un sabor único al chocolate. La Casa Samambaya es una antigua residencia familiar construida a mediados del siglo XX por su padre, el arquitecto Iván Denis, y declarada Patrimonio Arquitectónico por el municipio Baruta en 2013. Esta casa cuenta con 20 hectáreas.
Bueno, Casa Samambaya está ubicada en la urbanización Los Guayabitos, en el municipio de Baruta. Es una casa patrimoniada, es patrimonio arquitectónico del municipio de Baruta, y yo digo de toda la ciudad de Caracas, una casa que tiene todas unas particularidades arquitectónicas maravillosas de la época, una casa moderna, modernista, de mediados del siglo XX, de exactamente 1960 que se hace esta casa, y hoy en día pues patrimonio de los venezolanos. Y a partir de, digamos, de la Casa Samambaya, cuyo terreno es aproximadamente de unas 20 hectáreas, parte de ese terreno se ha utilizado, se utiliza para la siembra de cacao. Ahorita también estamos incursionando en café, pero particularmente ahorita ya tenemos 2 hectáreas de cacao sembrado en Casa Samambaya, y es un cacao que trajimos nuestras semillas de Río Caribe. La chocolatier de Río Cacao es Niyubi Alfonso, responsable de que esa mezcla de cacao y azúcar que traen de Río Caribe se transforme en, como ella misma describe, unas joyas, y como autora principal de las tabletas, ¿quién más que ella para mostrarnos? Tenemos 6 sabores. Comienzo con este y somos 75%. 75% significa que tenemos un 75% de cacao y un 25% de azúcar. Muy particular en este producto de Río Cacao, y necesito que esto se entienda con mucho juicio, es que es así, no hay más nada. No le agregamos, no compramos manteca por ahí, le agregamos, eso no existe en nuestra marca, ¿ok? Entonces, esto es alta pureza, como que tú digas que vas a hacer un juguito de lechosa y no le colocaste nada, y te digo, bueno, porque hay gente que le coloca vainilla, hay gente que le quita unas gotas de limón. No, esto es cacao más azúcar en su 75%. Luego, ese es origen Río Caribe. Tenemos con sal. ¿Qué significa esto? Que este origen, en nuestro proceso, le agregamos granos de sal por encima. No sé si pudieron apreciar, pero en nuestros moldes, cuando vaciamos, simplemente agarramos la sal y la espolvoreamos por encima. ¿Y la sal qué hace? Una vez que tú colocas un pedacito de sal en tu lengua, hace que te abran las papilas gustativas y sientas una cosa maravillosa, porque sientes todos los sabores que hay ahí inmensos. Es una cosa bien deliciosa. De hecho, es uno de los que más vendemos. Luego tenemos el de nibs. ¿Qué es el de nibs? El nibs es el mismo cacao tostado en pequeños tamaños. Es como agarrar un grano de arroz y colocarlo, pero en este caso es más puro, porque le estoy colocando, le añado más cacao. Y lo que hace en esta ocasión es que hay personas que buscan cada vez más potencia de cacao, y como tiene cacao tostado, hay un crunch. Hay más cacao y lo disfrutas más. En realidad es mi favorito. Luego tenemos con café. Justamente hoy estábamos haciendo con café. ¿Qué es esto? Es en la misma masa de chocolate, le colocamos los granos de café con un golpe más, por llamarlo de alguna manera. Lo abrimos el grano de café y lo incorporamos a la masa de chocolate. Y luego lo colamos. O sea, usted no va a morder un pedazo de café. Bueno, es muy común de repente en otras partes, pero a mí no me gusta. Yo prefiero más sedosidad en boca, más sutileza en boca. Y entonces usted, cuando introduce una tableta de chocolate en su boca, valga ahí redundancia, va a sentir sedosidad y le va a saber a mocachino. Luego tenemos el de zarrapia. El de zarrapia es la semilla de zarrapia abierta longitudinalmente, incorporada a la masa de chocolate, todo en estado líquido. Se deja unos 2-3 días, y la zarrapia es como una dama venezolana maravillosa, elegante, dulce y sutil. Ella sale ahí, aflora, y se sienten unas notas súper dulces y no hay más azúcar. Es solo la zarrapia. Finalmente les presento el de naranja. Esta nueva presentación que tenemos, naranja mandarina. La naranja mandarina es la otra producción que estamos sacando hoy. Es la piel de la naranja más la piel de la mandarina,
pulverizada, esa deshidratada, pulverizada, incorporada al chocolate en estado líquido y tienes unas notas cítricas propias de la naranja y la mandarina. Alfonso también nos presentó el más reciente producto de Río Cacao, el Parionone, que fue inspirado en el tradicional juego pares o nones. Ahora vamos a hablar de un producto distinto. Esto se llama Parionone. Esto es un producto que contiene chocolate con leche, tiene turrón, tiene caramelo, tiene merey, tiene sal, tiene algo por ahí escondido de naranja. Entonces, cuando yo les hago toda esta introducción, yo les estoy diciendo que esto es dulce. Gonzalo Denis nos mostró un paquete de 5 kilos de chocolate procedente de Río Caribe, que contiene toda la data de su procesamiento. Bueno, esto es lo que traen de Río Caribe. Estos son, por ejemplo, estos son 5 kilos 200 gramos de chocolate ya hecho. Lo que pasa es que este chocolate, entonces aquí dice, fue el nombre que está comprado al productor, que es Tokino, la fecha, el 12/8/25, el peso y el lote. ¿Por qué nosotros tenemos el lote? Porque ya nosotros sabemos que el lote 3 es de Tokino, se cultivó tal fecha, o sea, nosotros sabemos de dónde viene este cacao desde que la mata que se cultivó, el proceso que tuvo, cuándo se fermentó, todo la partida de nacimiento está en este lote. Entonces nosotros cuando entreguemos una barra, que después vamos a poner el lote, la gente ya puede escanear y saber que su barra de chocolate se compró el cacao tal fecha, se sembró, se cosechó, se fermentó, se secó y todo hasta el final, hasta llegar acá. O sea, todo el proceso de lo que tú te estás comiendo. Y tal como si estuviéramos en uno de los recorridos, Jorge Díaz, guía de la ruta del cacao, nos llevó hasta la plantación, que para llegar hay que caminar por un terreno en forma de pendiente, y nos dio una explicación sobre todo el trabajo que hay alrededor de este cultivo. O sea, en todo el Valle de Caracas es difícil que consigas una siembra de cacao de estas dimensiones. O sea, podrás tener 2 maticas, 3 maticas. Ahora, meterte en un proyecto de cacao en Caracas, tienes que tener mucho tiempo y dedicación. Y también conocimiento de lo que se está haciendo. Porque la mata de cacao no es simplemente una maraca, no es simplemente chocolate. Es todo un mundo alrededor de esta práctica. Entonces es exigente en agua, también es temperamental. O sea, esa planta, si tú la sometes a estrés hídrico, ella en estas condiciones tienes que someterla a estrés hídrico. O sea, tienes que dejarla que pase sed por un periodo y luego la inundas. Y eso la estimula a que ella salga y empiece a producir. Porque si no, simplemente es follaje, follaje, follaje y no va a lograr producir nada. Frente a nosotros tomó 2 mazorcas de cacao con características levemente distintas entre sí. Una se acercaba más al tipo criollo y otra al forastero, y las abrió con ayuda de un machete para mostrar las diferencias entre sus semillas. Aclaró que la semilla de un criollo tiende a ser rosada o blanca, mientras que la del forastero se acerca a la púrpura. Díaz también nos contó cómo se poliniza la flor del cacao. Para que el cacao pueda producir aquí en Zambaya, tuvimos que acondicionar el espacio. O sea, primero sembrando árboles y segundo trayendo el polinizador al sitio. Esta flor, por el tamaño de esta flor, exige un polinizador de un tamaño muy pequeñito. O sea, tiene que ser muy pequeñito. En este caso es un díptero del género Forcifolia. O sea, una mosca muy diminuta. Se posa aquí sobre el estaminoide, ¿verdad? Y hace contacto con la parte de adentro. Aquí adentro. Aquí, ahí se nota. Esa partecita amarilla tiene que hacer contacto con esta parte de acá, para que pueda formarse lo que es la maraca de cacao. Bueno, por eso ven sembrados plátanos en el terreno,
que es el hábitat de este polinizador. Los plátanos, todas las ramas de la familia Heliconia, como son las flores de gallito, las matas de riqui. De hecho, el mismo bucare, la flor es parte de esa familia. Y así, bueno, es como hemos logrado que se cumpla el sueño de Samambaya y, claro, ha sido esfuerzo y dedicación para que nuestras plantas puedan producir y así nosotros poder producir nuestro propio cacao, nuestro propio chocolate, sin tener que depender de un proveedor. La idea es que todo sea Samambaya. En esta plantación de más de 2.000 matas de cacao se han experimentado diferentes genéticas y las que más se han adaptado al terreno han sido Guasare y Acumare 61, dos cacaos de tipo criollo. En el lugar también fue acondicionado un espacio para fermentar y secar cacao, esto para hacer pruebas de pasta de cacao. Nosotros, al tener chocolates, pues dijimos qué vamos a hacer con estas 20 hectáreas de terreno y fue cuando se nos ocurrió y tener la idea de poder sembrar cacao. Yo al principio pensé que era una cosa muy fácil y de verdad que ha sido complicado, pues no es fácil sembrar. Cuando uno admira, entonces uno empieza a admirar todos los productores del campo, porque de verdad que sembrar no es simplemente tirar una semilla y que eso crezca, sino que es como un bebé que va naciendo y hay que cuidarlo y etcétera. Entonces en ese proceso estamos, tenemos 2 hectáreas de Casa Samambaya, de los terrenos de Casa Samambaya cultivados de cacao, eso son más o menos aproximadamente unas 2.000 matas de cacao. Y bueno, ya tienen unos 4 años, ya dieron el año pasado su primera cosecha, todavía se están madurando y poco a poco pues estas matas se están adaptando porque indudablemente la altura de Casa Samambaya, que estamos a 1.300 metros de altura, pues un poquito alto para el cultivo de cacao, que generalmente lo que está en zonas bajas, digamos, al nivel del mar. Entonces, bueno, este cacao de los guayabitos se está adaptando pues a este clima y a esta montaña, pues, ¿no? Bueno, uno dice que, digamos, una de las cosas y las bondades que tiene el cultivo de cacao, como también el cultivo de café, que ellos crecen en bosques, es decir, siempre al lado del cacao y al lado del café hay un gran bosque. Son matas que necesitan de sombra y más que sombra de humedad, o sea, mantener la humedad, sobre todo en la época de verano. Entonces son matas que requieren pues esa humedad constante dentro de sus raíces y por eso al lado de una mata de cacao se debe sembrar una mata que dé sombra. Nosotros las matas de cacao al principio son chiquiticas, son pequeñas, entonces no necesita un árbol como tal. Por eso nosotros en Casa Samambaya lo que hicimos fue sembrar yuca y sembrar plátano y sembrar cambures al lado de estas matas, porque de todas maneras le daban cierta sombra. Ya hoy en día que las matas han crecido, hemos también sembrado entonces bucares, que son unos árboles que están creciendo en todas, digamos, estas 2 hectáreas, que entonces cuando ya las matas de cacao sean unas matas importantes en su magnitud, el bucare va a poderle dar sombra al cacao que estamos sembrando. La ruta del cacao tiene una duración de 1 hora y además de mostrar y exponer las características de esta planta, su flor y frutos, se explica cómo de una semilla de cacao sale una tableta de chocolate. La experiencia en Samambaya va más allá de la siembra. Que lo denominamos Parque Samambaya, entonces comenzamos con una siembra de bambú, que es un bosque de bambú que es bellísimo, es un bambú cuyas semillas vinieron de la China. Entonces hemos conservado una parte de ese bosque que existía. Después entramos a la zona del cacao, que como te digo son como 2 hectáreas, pasamos por ella, por esa zona donde están las matas de cacao. Después vamos a las matas de café, que como te dije, nosotros ya estamos incursionando porque este sí es verdaderamente la altura ideal para sembrar café. De hecho, todas estas montañas de Miranda fueron antiguamente en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y XX, fueron haciendas de café. Entonces estamos sembrando de nuevo un
café Monteclaro, con la genética Monteclaro. Y después pasamos a lo que se llama el bosque húmedo, que es en la zona del volcán. Una de las particularidades que nosotros tenemos es la conservación del bosque, la conservación, digamos, de las zonas verdes que rodean la ciudad de Caracas. El volcán como tal, que está, digamos, cuidado, que es parte del digamos, el cinturón verde de la ciudad de Caracas. Nosotros en el Parque Samambaya tenemos acceso a este parque, a esta zona verde, y la tratamos pues también con la rigurosidad que se necesita para conservarla y para que, bueno, nada, siga siendo el cinturón verde de la ciudad. Denis es un venezolano que sigue apostando por Venezuela y creando nuevos sabores de su chocolate Río Cacao. Nosotros somos venezolanistas totalmente. Yo soy venezolista, creo en este país, por más problemas que tengamos en este momento. Cuando me hablaban de plan A, plan B y plan C, mi plan A era quedarme en Venezuela, el plan B era reforzar mi quedada en Venezuela, y el C y el D y todos es seguir quedándome en Venezuela. Invitamos a todos ustedes a que vengan a la ruta del cacao. Nosotros lo llamamos el Full Day Samambaya. Generalmente lo hacemos los domingos. En nuestras redes, casa.samambaya, pueden ver cuando nosotros tengamos un Full Day. Es cuestión de llamar o escribir por nuestras redes, ahí está toda la comunicación o la manera de comunicarse con nosotros. Y bueno, siempre bienvenidos a Casa Samambaya, bienvenidos a la Ruta del Cacao, bienvenidos al Parque Samambaya. Y en la próxima parte, conoce la labor de la Fundación Plumas y Colas en Libertad, en la voz de su fundadora, Grecia Márquez. Así que ya lo sabes, quédate con nosotros y suscríbete a nuestro canal de YouTube UNTV 24. ¿Sabías que en Venezuela hay pocos lugares para atender a la fauna silvestre? Es por esto que la veterinaria Grecia Márquez tomó la decisión de crear la Fundación Plumas y Colas en Libertad para defender, proteger y darle voz a los más desvalidos. Hola, bienvenidos. Grecia Márquez es una veterinaria amante de los animales silvestres. Ella es voz de los más indefensos. Desde niña sintió conexión profunda con los animales y la naturaleza. Estudió veterinaria en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y aunque ninguna universidad ofrecía especialización en fauna silvestre, Grecia no se detuvo, se formó con cursos, experiencias y sobre todo con pasión. Ella nos cuenta que en el Valle de Caracas hay una diversidad de animales y que cada vez son más visibles. Tenemos una fauna de verdad maravillosa que hay que proteger y que muchas veces decimos, bueno, pero antes nosotros no veíamos esa fauna como ahora. Y la razón es la presión que tiene la fauna. La fauna tiene una presión de desarrollo urbano en donde se está acorralando en las pequeñas islas verdes que nos quedan en la ciudad. Y en esas pequeñas islas rodeadas de urbanizaciones, los ciudadanos podemos ver cómo estos animalitos están acorralados y no nos percatamos que necesitan ayuda, que necesitan proteger esos pequeños espacios verdes que quedan para la supervivencia de la fauna. Grecia siente un gran dolor al recibir animales maltratados por el ser humano, aves con alas rotas, mamíferos heridos y reptiles abandonados. Sus pacientes más frecuentes son las aves,
porque en el país hay pocos veterinarios especializados en ellas. Bueno, la verdad es que no se forma nunca una costumbre, un callo en el corazón cuando vemos animales silvestres o cualquier animalito que ha sido violentado, que ha sido golpeado, que ha sufrido. Y hay algunos casos que los voy llevando con fortaleza, con entereza y con resignación, porque veo que ya va a morir, que no puedo hacer nada por él, y lo que hago es reducir su sufrimiento, tratar que su tiempo de vida que le queda pues sea lo menos triste posible, y casi siempre mueren rápido cuando son por violencia. Pero hay casos realmente que me descolocan, hay casos en los que ya como ser humano me pierdo porque el dolor me gana, como han sido los últimos casos que ha pasado este año, en donde tuve una esperanza de algunos que se podían salvar, pero que finalmente uno como ser humano se derrumba, ¿no? Cuando tienes muchos casos seguidos de animalitos violentados, y ciertamente me afecta mucho. Hay casos en los que guapeo y voy para adelante y los acompaño hasta el final, y hay veces que los acompaño hasta el final y yo también me siento muy afectada pues emocionalmente. La idea de crear la fundación comenzó con el encuentro y cría de un pequeño felino, y desde entonces Grecia concibió esta idea en el año 2000, que pudo legalizar en 2006 bajo el nombre Fundación Plumas y Colas en Libertad, dedicada al rescate, rehabilitación y liberación de animales silvestres. La Fundación Plumas y Colas en Libertad nace por dos eventos principales que ocurrieron en mi vida. Uno fue cuando yo era la veterinaria de un zoológico aquí en Venezuela, empezando mi ejercicio libre cuando yo estaba recién graduada, y acompañé a un leoncito que crié porque su mamá se había comido todos los hermanitos. Esto ocurre en cautiverio, el canibalismo de animales, sobre todo de grandes tallas, porque el estrés del cautiverio es mucho, y entonces ellos tienen este comportamiento de comerse a los hijos. Y entonces yo mandé a sacar con los empleados del zoológico al bebé, y yo lo crié, y llegó un momento que el león era un leonzote que no podía andar ya más conmigo como yo lo cargaba, y entonces las autoridades del zoológico me dijeron que tenía que guardarlo en una jaula, y eso para mí fue muy doloroso porque el león sufrió ahí encerrado, y ahí yo empecé como a ver qué cosas podía hacer para defender la libertad de los animales. Que hay casos en los que, tú no vas a soltar un león en una ciudad que no pertenece, pero no es justo que hayan leones en zoológicos pequeños. O sea, no tiene sentido meter especies en lugares donde ellos no pueden ser mínimamente dignas de su vida. Entonces empezó ahí como a moverse eso dentro de mí, de hacer un movimiento, algo que fuera la voz de animales que quieren estar en libertad. Y luego en mi ejercicio libre, ya como veterinaria en la clínica, llegaba mucha gente que compraba animales en el tráfico de fauna, en las carreteras. Se van de vacaciones de Semana Santa y regresan con un mono, regresan con un búho, regresan con un loro, con animales que los cazadores capturan terriblemente. La persecución, matan a la mamá, matan a los hermanitos, tumban árboles, un desastre. Los animalitos llegaban a mi consulta traumatizados, llorando, había monitos con el cordón umbilical todavía allí, con cara de... O sea, era un drama tal que yo veía, que yo decía, como veterinaria no puedo nada más ayudar al animal y adiós, vete para tu casa. Yo me quedaba con eso y dije, voy a crear una fundación en donde estos animales silvestres, muchos puedan ser rehabilitados para liberarlos otra vez. Porque muchas de estas personas llegan a la consulta y dicen, ya no quiero tener más el mono. Ya los animales silvestres le estorban a las personas cuando se dan cuenta que huelen mal, que son peligrosos, y no había en Venezuela un lugar para rehabilitar y para volver a la naturaleza. También llegaban al zoológico, cuando yo era la veterinaria de uno de ellos, camiones de decomisos que hacía la Guardia Nacional, y esos decomisos no tenían otro fin sino una jaula, porque no había un lugar donde rehabilitarlos. Animales que eran recién capturados tenían toda la oportunidad para volver
pero como no había quien lo hiciera, eso iba al zoológico a encerrarlos. Y yo también viví eso, entonces por eso creé la Fundación Plumas y Colas en Libertad, como para aportar desde mis posibilidades y con una voz más allá de una voz natural, de una voz de ciudadana o de veterinaria, sino de una organización que pudiera juntar muchas más personas que quisieran hablar en nombre de esos animales que merecen regresar a su vida en libertad. En 2011 presentó un proyecto de reforestación y rescate a la alcaldía de Baruta. Así llegó a La Cabaña, que hoy es refugio, consultorio y hogar temporal para cientos de especies. Esto estaba invadido y tenían ranchos hechos y construcciones hechas y la alcaldía no lo sabía. La alcaldía llegó y cuando me van a entregar a mí, esto está invadido. Y decidieron mandarlos a desalojar. Los mandaron a desalojar, me entregan esto realmente en ruinas. Y de ahí en adelante yo empecé poco a poco a reconstruir, a hacer pisos, a poner puertas, a sembrar, porque habían deforestado mucho. Y hemos sembrado una cantidad de árboles y hemos hecho una siembra de café. Tenemos 230 matas de café que ya van para su segunda cosecha aquí, en este espacio. Y así llegué aquí. Y desde entonces, hace 10 años de esto. Ya hace 10 años, eso fue cuando me llaman para probar esto, fue en el 2000, para decirme aquí está, fue en el 2015. Comisión Nevado ha tejido lazos de colaboración compartiendo el amor y la entrega por los animales. He recibido de ellos siempre mucho apoyo y yo a ellos los admiro muchísimo por el trabajo que hacen, que sé que es difícil, que los recursos son pocos y que lo que vale en todos estos movimientos es la pasión que uno tiene. Esto definitivamente es lo que mueve estos proyectos. La convicción, la pasión, el deseo de colaborar y dejar algo, cuando tú te vas de este mundo, dejar un camino hecho. Eso es por eso admiro mucho a Misión Nevado. Grecia, en su día a día, vive anécdotas que revelan tanto la ignorancia como la esperanza, como cuando alguien quiere matar a un bicho sin saber que ese bicho es parte vital del ecosistema. La señora que me ayuda a limpiar, aquí en la cabaña, un día la veo en la cocina y la veo zapateando y ¡pah! Mató una araña gigante. Le digo, señora, ¿pero qué está haciendo? Un bicho. Le digo, los bichos no se matan, se sacan. Si el bicho usted lo saca, lo empuja para afuera de la sala. Pero es una cultura, no es que la persona es mala, es una cultura que nos toca a nosotros cambiarla. Y cambiarla con argumentos positivos, con cariño y no con agresiones, no con regaños. Obviamente que, oye, hay algunas cosas que son plagas, algunos animales que son plagas y no vamos a llegar al extremo que nos van a desconocer diciendo que tengo que cuidar a las cucarachas, porque las cucarachas y las plagas hay que repelerlas porque transmiten enfermedades, ¿no? Y tenemos que tener un equilibrio, porque todo fanatismo conlleva al desconocimiento de quien te escucha. Cuando tú te vuelves fanática, entonces pierdes la razón. Porque ya no argumentas, ya lo que estás es siendo una persona que no tiene discernimiento. Entonces no podemos decirle a alguien que cuide las cucarachas. Eso vamos a estar claro, hay algunas plagas que simplemente no podemos permitir en nuestros hogares. Y las arañas, por decirlo así, muchas arañitas que no son venenosas, que es la mayoría, te ayudan más bien en las casas porque cuidan lo que te comen los zancudos, todo lo que te molesta ellos lo agarran, atrapan todos los animalitos que te pueden picar y si aún así no los quieres, los puedes sacar de tu hogar sin matarlos. Las guacamayas han educado a los caraqueños, ellas han hecho de Caracas su casa y quienes las observan han aprendido a convivir con ellas. Guacamayas vinieron a nuestra ciudad a enseñarnos la importancia de amar a los animales silvestres en libertad. Y así ha sido, porque la conciencia del caraqueño ha ido desarrollándose hacia protegerlas en libertad. Y han venido a educarnos, han venido a mostrarnos lo bello que son fuera de una jaula. Entonces, el primer mensaje que siempre digo es que mira cómo puedes disfrutar un ave en libertad, cómo puedes admirarla y sentir que son tuyas
sin que estén metidas en una jaula. También destaca que los pájaros no pueden ser alimentados con cualquier cosa. Las especies silvestres no consumen lo que tú comes en tu hogar. Tú no le debes dar harinas ni alimentos refinados. Si son pajaritos semilleros y tú le pones semillas, está bien. Si les pones agua, está bien. Si son las guacamayas, les pones frutas. No les debes dar ningún tipo de harinas ni dulce. Esas son cosas que de verdad realmente es importante, porque si no vas a estar lastimándolas y dañándolas. Su mayor satisfacción es liberar animales, pero aún más verlos regresar. Cuando tú liberas un animal silvestre que ha necesitado tu apoyo durante un tiempo, unos meses, sea porque necesitaba que lo terminaras de criar o porque ha llegado herido, y lo acompañas en ese proceso, la verdad es que llevarlo hasta que se vuelva a ir es un momento de mucha felicidad y de mucha satisfacción de saber que pudiste ayudar a uno de tantos que quizás no has podido llegar a ellos. También sientes liberación. Yo siento mucha liberación cuando los libero a ellos, porque para mí es una dedicación de tiempo, es una preocupación, es una constancia con ellos, y cuando yo los libero, me libero, porque es así como que, ok, un checklist, ya terminé con ya yo también puedo descansar. Y también de alguna manera a mí me relaja desde ese punto de vista. Pero realmente es el momento de más satisfacción después de un gran esfuerzo, verlos volar y decir, wow, qué belleza que la vida volvió a él. Sí, cómo no, aquí llegan muchos animales que hemos liberado, y yo tuve unos búhos que en las noches yo los entrenaba con ratones para que aprendieran a cazar, y luego ya se fueron, y en las noches cuando yo estaba aquí tarde, ellos me hacían ruidito y bajaban, y de verdad eso era para mí algo que me marcaba la sonrisa durante toda la semana, ver esos búhos que venían a saludar. Ya después de un tiempo dejan de hacerlo, y eso es lo esperado, ¿no? Porque se van como ya retirando. Pero sí, es algo fenomenal verlos venir. También recordó aquel león que ayudó a criar y que volvió a buscarla. Y volví una vez a verlo, y él me reconoció y lloró como lloran y rugen. Y te voy a decir que me voy a poner a llorar aquí cada vez que yo recuerdo ese momento, porque yo también lloré, y eso fue un momento que yo dije, no puedo volver. Luego supe que se había muerto, y te voy a decir que para mí yo sentí como que, Dios mío, menos mal, o sea, se liberó de estar metido en un encierro. Pero tú no puedes creer que tú llegues a un lugar y ese animal ruja, saque las patas entre las rejas, te agarre, y han pasado más de 15 años de eso, y cuando yo recuerdo ese momento es algo que me mueve. Entonces eso fue uno de los detonantes que hizo que yo hiciera la fundación, porque la libertad es algo que va innato en cualquier ser vivo, desde una hormiga hasta un elefante. No importa el tamaño, la libertad es la esencia de cualquier vida. Para Grecia, educar es tan importante como curar, enseñar a cuidar, a respetar, a convivir, porque los animales merecen vivir en libertad, y nosotros, como humanidad, tenemos la responsabilidad de protegerlos. Que sepamos la importancia de conservar el medio ambiente, los animales silvestres que están en nuestros alrededores, en cada una de nuestras ciudades, en cómo el ser humano debe entender que el mundo no gira alrededor del ser humano, que el mundo gira alrededor de cada vida que conforma el planeta, y que nosotros los humanos somos parte de ello, con la responsabilidad de ser el ente con raciocinio superior, y que por eso tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás, pero no solo por la conveniencia, no viendo los animales ni el medio ambiente como algo utilitario que nos sirve a nosotros, sino también como su propia importancia en la vida, nos ayude o no al ser humano. También tienen derecho a vivir. Es como criar a un hijo porque ese hijo te vaya a ayudar en tu vejez. Es lo mismo. Tú crías a un hijo porque quieres que se libere, que crezca, que se desarrolle, y no para que ayude al padre. Aunque eso obviamente lo esperamos, pero no, ese no es el objetivo. Porque cada ser tiene derecho a crecer independiente. Así son los animales silvestres en nuestro planeta. También tienen derecho a llevar su vida sin que sea un beneficio para el ser humano.
Y en la próxima parte, acompáñame a conocer una exposición que invita a ver el arte con las manos. Así que quédate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UNTV 24. Tocar para ver, una necesidad humana, es el lema de la exhibición inclusive del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Esta exposición rompe con el paradigma de que el arte no se toca con las manos. Aquí te contamos de qué trata. Esta exposición rompió con el paradigma tradicional de no tocar en los museos y se convirtió en un espacio de justicia sensorial, donde los amantes del arte compartieron desde una nueva perspectiva. Y es que el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, siempre ha trabajado por un arte más inclusivo, desde 1981, cuando tenían la unidad de braille, para hacer el arte accesible a las personas con discapacidad visual. Su enfoque se ha mantenido a lo largo del tiempo con Inclusive. Bueno, Inclusive, por supuesto, tiene sus etapas anteriores. En 1981 nace como tal la Sala Braille, la primera Sala Braille en Venezuela. Y bueno, pioneros en este tipo de arte, de mostrarle a las personas la cultura de manera diferente a través del tacto. Luego en 2017 se intenta retomar el proyecto, pero lamentablemente no se logra llevar a cabo como tal. Y en el caso de Inclusive va ligado un poco a mi experiencia personal, a lo que yo estoy estudiando en la universidad, a mi tesis, todo esto. Y con muchísima ayuda del director del museo, logramos enlazar nuevamente este tema del tocar para ver, una necesidad humana, que es el apellido básicamente que lleva el proyecto. Este proyecto no solo va para personas con discapacidad visual, sino también lo abrimos como un lugar donde podamos mostrar actividades de estímulo creativo, no solo con talleres de braille, sino también con lo que vendrían siendo talleres de lengua de señas que próximamente vamos a estar teniendo en este espacio. Cada pieza seleccionada para Inclusive invitó al tacto como vehículo de emoción y conocimiento, porque ver no siempre implica mirar y tocar puede ser una forma profunda de ver. Teníamos muchas opciones, ya que esto es un proyecto, como les comentaba, bastante antiguo en su momento, en 1981, entonces tuvimos que buscar varias en lo que vendría siendo la bóveda y escoger cuáles se acoplaban más a lo que queríamos mostrar en un principio, tomando en cuenta que el museo acaba de cumplir sus primeros 50 años de la apertura. Entonces tuvimos que ponernos a investigar cuáles son las obras más emblemáticas de la colección también, y no solamente queríamos mostrar a artistas internacionales, sino centrarnos un poco más igualmente en artistas nacionales. Acá tenemos obras de Armando Reverón, bueno, reproducciones de obras de Armando Reverón, de Alejandro Otero, entre otros grandes artistas plásticos venezolanos que merecían tener este reconocimiento empezando este espacio. En la exposición, el público también pudo conocer los elementos que utilizaron para su elaboración, como el termofón y el papel braillón. Pero se realizaron con una máquina que también está en la exposición, que se llama el termofón. Con esa máquina, a través del papel braillón, que hemos conservado igualmente en su estado original, pudimos mostrar de cierta manera lo que vendría siendo el relieve. También incluimos en la exposición todo el proceso de cómo se hacen este tipo de piezas, por eso también se encuentran los moldes que se utilizaban en ese momento para poder generar la presión en el papel suficiente y que se pudiese colocar para que al momento de tocarlo no se bajara el relieve y pudiese perdurar con el tiempo, cosa que ha hecho, y bueno, lo estamos mostrando, por supuesto. La curaduría realizada por el equipo del Museo de Arte Contemporáneo fue minuciosa. De 5.500 piezas que tienen en su bóveda, eligieron 19, entre lienzos y esculturas en macrotipo. Bueno, acá tenemos más de 19 piezas de la colección. Y como les comentaba, decidimos escoger, más allá de un discurso
de qué cuenta cada obra por separado, quisimos mostrar de lo más relevante, de lo más rico que se encuentra en nuestra colección. Este museo cuenta con una colección de más de 5.500 obras de la Fundación Museos Nacionales y Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Entonces quisimos tomar, como te comento, más de 20 obras, no solamente en pinturas en relieve, en lo que vendría siendo alto y bajo relieve, sino que también quisimos incluir algunas esculturas, algunas reproducciones de esculturas que vendrían siendo macrotipos, cosas que se encuentran en bastantes museos en Europa, que también tienen este sentido del tocar para ver, y quisimos llevarlo para acá. Acá, en el caso de los macrotipos, tenemos, por ejemplo, el maravilloso gato de Botero, que es un sello de nuestra colección igualmente. Incluimos 6 de los 11 estados del toro de Pablo Picasso. Este museo cuenta con la colección más grande de Pablo Picasso en América Latina, con 147 obras. Entonces, por supuesto, teníamos que incluir parte de los toros de Picasso, igualmente una de las obras más icónicas, porque tenemos más de 5 óleos de Pablo Picasso en la colección. Entonces, quisimos como tomar estas pequeñas cápsulas de obras tan relevantes en la colección, y por supuesto también tuvimos que incluir la obra más grande que tenemos acá, que es El Miró, la lección de esquí, que es la obra maestra de este gran artista surrealista. Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos acá. Inclusive está dedicada a todo público. Su montaje y diseño fue pensado para que niños y niñas pudieran tocar las obras con sus manos. Es por ello que las instalaron a una altura promedio. No quisimos colocarlo a una altura tan grande o para personas tan grandes, sino que quisimos mantenerlo en un espacio un poquito bajo también, por el caso de que sabemos que existen niños con discapacidad visual y, bueno, niños en general que quieran explorar la exposición de manera distinta. Desde que somos pequeños siempre se nos dice: no vayas a tocar nada, en un museo no se toca nada, te vas a caer, que no sé qué, todo este tipo de concesiones que está muy bien para ciertos espacios. Pero acá vinimos a romper un poquito con esa concesión de que no es necesario tocar. En este caso, bueno, la mayoría de videntes hacemos todo con la vista, o sea, caminamos con la vista, comemos con la vista, bailamos con la vista, todo esto. Y esta es una invitación a explorar otros sentidos, hacerlo de manera distinta. Por eso también, aparte de la altura, de pensar un poquito en los niños, igualmente incluimos antifaces para poder realizar una experiencia a ojos cerrados, una experiencia más cercana con lo que queríamos expresar con esta exposición, ponernos un poquito en los zapatos. Por eso igualmente realizamos lo que vendría siendo los talleres de movilidad y sensibilización, que próximamente esperamos tener otra edición, donde le enseñamos a los videntes cómo poder apoyar a una persona con discapacidad visual en la calle. Entonces, quisimos abrir un poquito los horizontes igualmente con este proyecto que es permanente. Exposiciones como Inclusive generan lazos entre las comunidades y grupos sociales vulnerados, como las personas con discapacidad visual. Bueno, hemos tenido usuarios que han venido por sus propios medios y ha sido hermoso porque, claro, en la inauguración contamos con una persona con discapacidad visual que fue la que nos apoyó a realizar la impresión del texto de sala y de las fichas técnicas, el señor José Ortigosa. Le mando un abrazo si está viendo este video. Y bueno, fue hermoso porque él vino cuando se había hecho el primer proyecto en 1981, y recuerdo muy hermosamente que cuando estábamos imprimiendo los textos, él me dijo: mira, yo necesito que ese gato esté en esa exposición también. Por supuesto lo teníamos que incluir, y cuando estuvo acá de verdad fue bastante conmovedor, no solo con él, sino con otros usuarios que también vinieron ese día, que vinieron en días siguientes, que siguen viniendo, que es algo excelente para la intención del espacio. Y nos han dicho que han amado la exposición, que les ha gustado mucho el detalle de que incluyamos como tal lo que vendrían siendo los libros en braille, también el hecho de todo el proceso de cómo se realizan todas estas piezas en ese momento. Entonces ha sido bastante conmovedor ver cómo hemos podido tocar esos corazones y poder llevar el arte y la cultura mucho más allá. En Venezuela, esta muestra marca un hito en la democratización del arte, promoviendo la inclusión real en espacios culturales. Más que una exposición, Inclusive fue un gesto de empatía, un puente entre sentidos y una celebración a la diversidad humana. Creo que nos encontramos en la era del internet, no es mentira para nadie
Y a veces se nos hace muy fácil, por ejemplo, decirle a una inteligencia artificial, dibújame esto o hazme esto que lo quiero ver y tal, pero nos olvidamos un poquito de la esencia del ser humano, que incluso antes de poder crear un lenguaje como tal, ya lo hacíamos a través de las pinturas, de los dibujos, de todo esto donde viene la sensibilidad mayor del ser humano, que es el crear con las manos, el poder sentir más allá de lo que nos puede decir una pantalla. Entonces, esta es una experiencia y una invitación a todos los venezolanos de que conozcan su colección, conozcan su patrimonio, porque esto es de ustedes, es por y para ustedes. Todo lo que se realiza en este museo es para seguir alimentando este amor por el arte, la cultura, la pasión por conocer cada vez más lo que se encuentra alrededor de nuestro mundo y lo hermoso que es esta colección que se encuentra en este museo, que como les comenté, es expresamente para ustedes. Entonces, esta exposición es para todo público, tanto para niños como para personas mayores como para adultos. Está hecho para ustedes, para que lo puedan disfrutar y lo hagan suyo. Eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UNTV 24. Quien nos acompañó, Catherine Quinan. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.